En la clase de hoy vamos a ver una introducción a la geometría diferencial de curvas. Comenzaremos primero definiendo qué es una curva parametrizada y con ello diciendo qué es el parámetro de una curva, porque yo no sé ustedes, pero cuando iba en la facultad, en los primeros semestres, cuando uno ve geometría analítica, se habla de que hay que parametrizar una curva. También cuando estamos en cálculo nos dicen que una curva parametrizada, pero pues yo no entendía bien qué era una curva parametrizada, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa esto de parametrizar una curva. Después vamos a definir un concepto con el que vamos a estar trabajando, que es el de curvas regulares. Y después vamos a parametrizar una curva con un parámetro específico, que es el que vamos a usar, que es la longitud de arco. Y vamos a ver por qué este parámetro es muy importante y por qué es el que vamos a estar usando por encima de otro. Ahora, ¿qué es una curva? Así como nosotros definimos a los vectores como miembros de un espacio vectorial y dijimos que gracias a que eran miembros de un espacio vectorial se cumplían ciertas propiedades, podemos definir a una curva de una manera muy abstracta, pero así como la definición de vector nos dejaba tenía muchas ventajas en el sentido de que le daba una estructura al espacio vectorial, una definición abstracta de curva nos va a dejar con muchas ganas de hacer otras cosas, ¿no? Porque si bien nos va a dar una manera de hablar de una curva en todos los espacios que queramos, siempre que estén bien definidos, no nos va a permitir hablar de una curva diferencial o diferenciable. Entonces, la manera más natural que tenemos para definir una curva va a ser a través de funciones diferenciables. Y sabemos que para definir una función diferenciable, lo único donde sabemos hacer cálculo bien son los reales. Ahora, de manera así abstracta, sin todavía formalizarlo, podemos decir que una curva es un subconjunto de puntos que es un subconjunto unidimensional de un espacio vectorial que cumple con ciertas características geométricas y, como queremos que sea diferenciable, se le pueden aplicar los métodos del cálculo diferencial. ¿A qué me refiero con que sea un conjunto de puntos diferenciable? Digo, unidimensional. Pues esta curva de aquí, que acabo de dibujar, solamente tiene una dimensión. Claro, yo para dibujarla necesito un espacio de 2 dimensiones, o incluso puedo necesitar uno de 3, dependiendo de cómo la dibuje. Pero el conjunto en sí de puntos es un subconjunto unidimensional, que está definido solamente en una dimensión. Es decir, para describir a este punto, yo solamente uso una variable para definir este conjunto de puntos. Muy bien. Entonces, eso es lo que definimos como una curva. Una función, a la curva siempre la vamos a definir con una función. Entonces, la función es la que nos va a definir a la curva. Y esta función, obviamente, va a estar definida en torno de un parámetro. ¿Qué es el parámetro? Pues el parámetro va a ser la variable de la función. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta función. Aquí mi parámetro va a ser x. Como vemos, mi subconjunto de puntos es x, son los puntos x cuadrada, que claramente son un subconjunto de este espacio vectorial. Entonces, si yo dibujo esto, vemos que aquí lo que cambia es x. Por eso decimos que es el parámetro, porque la curva está definida en x. Ahora, ya sé que ustedes me van a decir, bueno, x cuadrada, el conjunto de puntos sí es un subconjunto de r cuadrada.
sí es un subconjunto de R cuadrada. Claro que también X cuadrada es un elemento de R, pero R está contenido en R cuadrada. Entonces, f de X está contenido en R2, no R cuadrada, en R2. Entonces, por eso estoy diciendo esta parte de acá. Ahora, el parámetro de una función, como les decía, es la variable en la que la vamos a definir. Ya de manera formal y de manera general, por eso les decía que la primera definición de curva que vamos a dar es la más abstracta que vamos a encontrarnos y va a ser la más general. Pero todavía no vamos a poder hablar de diferenciabilidad. Entonces vamos a tomar a B un espacio vectorial, que en este caso también vamos a convertir en un espacio métrico, imponiéndole la topología tau, que no va a ser cualquier topología, sino va a ser una topología métrica, inducida por una métrica específica. Entonces, si B es un espacio vectorial con una topología métrica, pues el par B, tau es un espacio métrico. Entonces, si tenemos a B, tau un espacio métrico, donde B es un espacio vectorial sobre algún campo K, una curva parametrizada va a ser una aplicación, y por aplicación es una manera de llamar a función, a una aplicación, es una aplicación alfa que va de I al espacio vectorial. ¿Qué es I? Bueno, I está en el campo, pero I es un intervalo que está contenido en el espacio vectorial. Ahorita que aterricemos esto a los reales, esto va a ser mucho más claro. ¿Por qué? Regresemos al ejemplo en el que yo tenía esta función. Entonces, aquí f la voy a definir de un intervalo I a R2. Nosotros sabemos que el dominio, es decir, I, el intervalo en el que está definida f, para este caso particular son todos los reales. Y en este caso tendríamos esto. Pero bien, yo puedo interesarme solamente por un pedacito de f, es decir, o siendo más condescendientes, podré incluso interesarme por este pedacito y tampoco tendría ningún problema. Y de esta manera lo aterrizamos un poco más. Ahora, si B en el espacio vectorial, es decir, es un vector cuyas componentes son B1 hasta Bn, vamos a definir a la aplicación alfa para cada t en el intervalo como... Y aquí es donde las cosas empiezan a hacer un poquito de ruido. Pero no tanto, si consideramos que ya hemos trabajado con funciones que toman vectores antes. Y de hecho, trabajaremos con esto mucho más y veremos a detalle todo esto en esta sección. Vamos a definirla, vean esto. Regresemos a nuestro ejemplo. Yo tengo esto. Pero X, solito sin el cuadrado, es mi elemento de la base. No como tal, sino es una entrada de mi vector del espacio vectorial de los reales, ¿no? Es decir, en este caso, pues es solo el campo, pero yo lo puedo ver como... Si digamos que yo tuviera, por ejemplo, f de x, y, x cuadrada más y cuadrada, en este caso sí vería claramente que x y
son las entradas, es decir, las coordenadas o los coeficientes del vector x, y en la base estándar de R2, a los que yo puedo escribir en el espacio cartesiano simplemente de esta manera, ¿no? Entonces, esto no nos hace ninguna clase de ruido. Pero ¿qué pasa ahora si examinamos la función? Yo a cada una de las entradas las estoy elevando al cuadrado. ¿No querría decir que cada una de estas entradas está fungiendo como una función? Es decir, yo voy a definir a mi función en cada punto del intervalo como la aplicación de las componentes del vector en ese punto. Ah, pero esto no me queda nada claro, profe. Bueno, vamos a ver. Yo aquí le estoy dando un punto a mi función. Bueno, a ese punto lo estoy definiendo, obviamente, en términos de coordenadas. Pues a esas coordenadas les voy a aplicar la función para cada una de ellas. Espero que así les quede claro. Voy a ir a Twitch para ver si hay alguna duda. No hay ninguna duda. Muy bien. Entonces, definimos a la aplicación, es decir, a nuestra función, como la vamos a definir a la curva, como alfa de t, aplicándole, convirtiendo a cada entrada del vector en una función. Ahora, si queremos hablar de diferenciabilidad, vamos a tener que restringirnos al espacio vectorial, a un espacio vectorial sobre el campo R, porque solo sabemos hacer cálculos sobre los reales. Entonces sí está muy bonito definir a una curva sobre un espacio métrico y todo esto, pero ahorita solo sabemos hacer cálculo sobre el espacio euclidiano, es decir, sobre un espacio que tenga la métrica euclidiana, y eso quiere decir que está definido sobre los reales y además es un espacio que ya todos conocemos. Vamos a restringirnos al caso de R3. Aquí vamos a definir a una curva parametrizada, pero que además sea diferenciable, como la aplicación que ya conocemos, alfa, que va de un intervalo a R3, que ese va a ser nuestro espacio vectorial, que también es que va a ser nuestro espacio métrico, y el intervalo AB, que ya habíamos definido anteriormente, va a estar contenido en la recta real, que obviamente es un subconjunto de R3. En este caso, vamos a definir a nuestra curva alfa de t como cada una de estas funciones en la entrada que le corresponda a ese vector. Oiga, pero pues esto se oye bien raro, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Supongamos que yo tengo esta curva. Bueno, aquí claramente estoy viendo cómo a este punto le aplico estas funciones. Es decir, cómo convierto estas coordenadas y cada una las estoy elevando al cuadrado. Lo que quiero ahora es encontrar una manera de sintetizar esto de acá para reexpresarlo aquí. Y no es tan difícil. ¿Por qué? Si yo expreso a x, y, z
que como sabemos son coordenadas de un punto t que va a ser el parámetro, es decir, la variable de mi función. Esta va a ser la variable de mi función alfa. Ahora, lo único que tengo que hacer es aplicarle mi función x al parámetro t, mi función y al parámetro t y mi función z al parámetro t. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, pues a la entrada x de mi parámetro t la va a elevar al cuadrado, a mi entrada y del parámetro t también la va a elevar al cuadrado, y a la entrada z del parámetro t también la va a elevar al cuadrado, en este caso específico. Entonces es una manera de sintetizar esta función en términos de mi parámetro t. Es decir, estamos expresando a la curva ya no en términos de sus coordenadas, sino en términos de algo que está cambiando. Vamos a ver a qué nos referimos. Bueno, nosotros sabemos, como físicos, ejemplos en los que esto nos es muy común. ¿Y a qué ejemplo me refiero? A la velocidad. ¿Por qué? Regularmente nosotros expresamos la posición de una partícula o la posición x como función de la distancia sobre el tiempo, la formulita de la secundaria. Bueno, digo la velocidad, perdón. La velocidad como función de la distancia sobre el tiempo. Aquí, ¿quién es el parámetro? En realidad, nosotros sabemos que esto es la derivada de x con respecto de t. Entonces, x es una función del parámetro t. ¿Por qué? Porque x en realidad es un punto. En este caso, porque solo es una variable, pero si yo tuviera una posición tridimensional en el espacio R3 y yo le quiero calcular la velocidad a este punto, pues lo que tengo que hacer es hacer que cambie en el tiempo. Entonces convierto a cada entrada en algo que cambie sobre el tiempo. En este caso, cada entrada va a cambiar con respecto a un parámetro. Este parámetro para nosotros va a ser el tiempo. Si cada entrada cambia con respecto al tiempo, pues yo ya puedo tomar la derivada con respecto del tiempo, que simplemente es el parámetro que estoy tomando. Y entonces eso ya nos es mucho más familiar a nosotros, porque el parámetro que tomamos, por ejemplo, para el movimiento, es el tiempo. Pues pensemos a una curva parametrizada como lo mismo. Una curva, es decir, una función con respecto a un parámetro t que mañosamente elegí como la letra del tiempo, en el que estamos eligiendo, digamos, alfa va a ser la posición de cualquier punto en R3 con respecto del tiempo. Claramente, como queremos hablar de diferenciabilidad de la curva, x, y y z tienen que ser funciones diferenciables. Ahora, vamos a escribir las derivadas x, y y z de x, y y z como x', y', y z'. Como estamos hablando de un parámetro t en general, aunque mañosamente t se parece al tiempo, simplemente la ponemos como prima y no como la notación de Newton. Y a la segunda derivada, la que veremos la siguiente clase, la escribiremos como y b', x b' y z b'. Hay que notar que nosotros ya conocemos a la derivada en un punto de una función
y sabemos que es la tangente, la recta tangente a la función. Y de hecho para nosotros, los físicos, la derivada de una función con respecto al parámetro tiempo la llamamos velocidad. Pero si simplemente expresamos a la derivada de una función con respecto a cualquier parámetro y decimos que esa es la velocidad de la curva con respecto a ese parámetro, pues las cosas cambian, ¿no? Porque yo podría expresar, por ejemplo, si parametrizo una curva, es decir, si expreso cómo cambia la curva, ya no con respecto al tiempo, sino con respecto a cuántos kilos ha engordado en la pandemia, puedo expresar la velocidad de engordamiento, porque no se me ocurre otra palabra, en la pandemia. ¿Por qué? Porque estoy definiendo mi parámetro en el que estoy expresando a la curva. Ya no va a ser el tiempo, sino va a ser los kilos que ha subido. En este caso, el parámetro lo vamos a dejar como un general t y vamos a llamar a la primera derivada la velocidad de la curva con respecto al parámetro, en el que vamos a especificar siempre que estamos hablando con respecto a un parámetro. También podemos decir que simplemente es el vector tangente a la función, pero obviamente eso se escucha mucho menos físico y mucho menos impresionante, y habrá ocasiones en las que lo hagamos y habrá otras ocasiones en las que nos gane lo físico, y sobre todo porque querremos apuntar hacia la relatividad, y veremos que esto es velocidad y que la segunda derivada ya veremos qué significa. Ahora, la derivada entonces de la función que será tangente a ella, la vamos a escribir como alfa prima de t, donde, bueno, esta prima debería ir afuera, vamos a derivar cada entrada de la función. Entonces, como les decía, vamos a llamar a alfa prima de t el vector tangente a la curva o la velocidad de la curva con respecto al parámetro t. Otra cosa, otro término que tenemos que tener en cuenta es que la imagen de la curva alfa en R3 la vamos a llamar la traza de alfa. Y vamos a ver que dependiendo del dominio, dependiendo de donde esté la imagen, donde esté la traza, puede ser muy diferente. La traza de la curva va a coincidir con la gráfica de la curva en R3. Y por eso les digo que puede ser muy diferente, porque la traza obviamente coincide con la gráfica en R3, pero si yo restringo la traza a R2, entonces pues ya no va a coincidir obviamente con la gráfica en R3, ¿no? Vamos a ver a qué me refiero. Tomemos un ejemplo. El ejemplo va a ser este vector V consistente de la primera entrada 3 coseno de t y 2 seno de t. Obviamente aquí B ya está escrito en términos del parámetro t. Y B vive en R2, como todos nos daremos cuenta. Vamos a tomar el intervalo 0,2 pi. Ustedes me dirán, bueno, pues ya puedo expresar a mi alfa parametrizada, mi curva parametrizada de t, simplemente como 3 coseno de t, 2 seno de t. Y yo les diré, no. ¿Por qué? Porque queremos el caso de R3. Y obviamente nos falta una variable. Entonces aquí, t, obviamente es el parámetro, como les dije, de las funciones trigonométricas, ¿no? Y por lo tanto del vector. Pero, si definimos a nuestra curva, no en R2, sino en R3, que va desde este intervalo que ya habíamos dicho, como esta curva, alfa de t igual a 3 coseno de t, esto no es ninguna sorpresa, coma 2 seno de t, tampoco es ninguna sorpresa, pero la coordenada que nos faltaba simplemente va a ser el parámetro.
Entonces esto nos va a dar una buena medida de cómo se mueve la curva con respecto al parámetro. ¿Cuál es la gráfica? Es decir, la traza. A eso me refería. En R3. Bueno, pues claramente vemos aquí X y Y, los planos que conocemos, y un nuevo eje destinado al parámetro. Y en el intervalo que definimos, la curva describe una especie de hélice. Esto no es nada de lo que esperábamos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo veo la curva desde arriba, es decir, desde este punto? Pues entonces estaría viendo las cosas como en dos dimensiones, ¿no? Nada más estaría viendo como la proyección sobre X y el plano Y. En ese caso, yo podría definir a la curva olvidándome de este parámetro y simplemente tomando la traza de esto de acá. Pero eso no nos da una gran idea de la curva. ¿Y por qué no es tan útil? ¿Por qué? Porque queremos en realidad una curva que sería esta, la hélice, en términos de t. ¿Y esto qué quiere decir? Que a medida que avanza t, yo quiero ver cómo se desenvuelve la curva. Entonces, si yo quito t, eso no me dice nada. ¿Por qué? Quizá me dé información en cuanto a cómo cambia la curva dentro del plano XY, es decir, qué valores puede tomar XY, pero en realidad no me va a decir cómo cambia la curva con respecto al parámetro. Es lo mismo que cuando nosotros graficamos la posición y el tiempo. Siempre necesitamos poner el tiempo, porque si no lo ponemos, pues no tiene sentido, ¿no? Si yo no pongo a mi parámetro, entonces no tengo con qué contrastar cómo está cambiando la curva. Vamos a ver qué pasa si yo ignoro al parámetro y veo con qué curva estoy tratando. Es decir, si solo defino a alfa, que vaya de el intervalo el mismo, 0 a 2pi, pero que me dé la imagen en R2. Es decir, solo restrinjo alfa de t como 3 coseno de t y 2 seno de t. Y me olvido del parámetro. Vamos a ver qué pasa. Esto me va a dar una elipse. Esto, si se dan cuenta, sería equivalente a que yo lo estuviera viendo desde aquí. Como si aquí hubiera un eje perpendicular a la pantalla de que están viendo ustedes, y este sería el eje del parámetro. Entonces, si yo estuviera viendo así la curva, vería una elipse. Pero si la estuviera viendo como se las puse hace rato, es decir, así, yo vería la hélice. Y eso es mucho más descriptivo. ¿Por qué? Imagínense que yo quiero describir la posición de la partícula con respecto al tiempo y la partícula se mueve en XY. ¿Cuál gráfica creen que se acerque más a la realidad? ¿Esta o esta? Se los dejo para que lo piensen. Entonces, la gráfica de la curva parametrizada, es decir, la traza de la curva, coincide con la gráfica en R3, es decir,
la de la hélice. Y podemos decir que la parametrización de una elipse es, bueno, de esta elipse en particular, de esta elipse, si yo la quiero parametrizar con respecto al parámetro t, nuestra parametrización será esta. Muy bien. Ahora, hay un tipo especial. Me preguntan si esto sería como un universo como el nuestro, pero de 2 dimensiones solamente. Exactamente, en el que solo hubiera 2 dimensiones espaciales y una temporal. Por eso decimos que nuestro universo es en realidad algo parecido a R4. Exactamente. Porque en realidad hay 3 dimensiones espaciales, pero hay una temporal. Entonces es como si consideráramos 4 dimensiones en total. El caso en el que vemos a la espiral en lugar de la elipse es como si tuviéramos 2 dimensiones espaciales y una temporal. Lo cual es mucho más graficable. De hecho, lo otro ni siquiera es graficable. Es mucho más graficable y mucho más visualizable para nosotros que el caso del espacio-tiempo. Y por eso se los estoy poniendo. Es importante verlo de esta manera, ¿no? Qué bueno que hace su compañero el comentario. Ahora, vamos a considerar un tipo especial de curvas en el estudio que nos va a interesar. ¿Y por qué no todas las curvas parametrizables y diferenciables? ¿Por qué? Porque si queremos hacer geometría diferencial, nos vamos a fijar en aquellas en las que en todos los puntos del intervalo exista su derivada. Es decir, que para todo t en el intervalo, su derivada con respecto a t sea diferente de 0. ¿Y por qué? Bueno, para empezar, porque para cada t en el intervalo que tiene una derivada distinta de 0, podemos definir una recta que pase por ese punto. Es decir, por ejemplo, si tenemos aquí esta recta y aquí el puntote, aquí, si esta derivada es distinta de 0, yo puedo definir una recta tangente que pasa sobre ese punto y que no solo pasa sobre ese punto, sino que contiene al vector tangente alfa prima de t. Esto a lo mejor les suena extraño. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos han dicho que esta tangente es la derivada. Sí, pero esta recta tangente mide cierta longitud. Y obviamente el vector tangente va a medir cierta longitud. Entonces yo puedo definir una recta que quizá a lo mejor solamente contenga al vector, a lo mejor aquí está mi punto. Yo puedo definir esta recta que contenga al vector tangente y que además pase por el punto. Y esa va a ser la recta tangente, es decir, la derivada. Si se dan cuenta, estas dos cosas, la recta tangente y el vector tangente, si bien son colineales, no siempre son el mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser colineales, la recta tangente puede extenderse hasta el infinito y el vector tangente, además de que tiene las propiedades de un vector que, si regresamos a Kinder 1, es sentido, magnitud y dirección, el vector tangente está restringido
a solamente una parte del segmento de la recta. Es decir, está contenido en la recta tangente. Su origen es el punto T, es colineal a la recta tangente, pero además está contenido en la recta tangente y apunta en una dirección específica. Entonces, por eso el vector tangente y la recta tangente no son el mismo. Pero obviamente, para definir a la recta tangente, la derivada en ese punto tiene que ser distinta de 0. Ahora, a esta recta tangente, en alfa, t es la que tanto hemos estudiado en cálculo y es a la que llamamos la derivada en t. Y nos vamos a interesar precisamente en las curvas para las que existe esta recta tangente, porque nos va a permitir estudiar ciertas propiedades, porque, por ejemplo, como supongamos que yo tengo esta recta tangente que coincide con que contiene este vector tangente, y ahora lo que yo quiero es, por ejemplo, calcular la distancia o el ángulo entre estas dos rectas. Pues claro que puedo hacerlo, pero para que lo pueda hacer necesito que existan. Si no existen, pues no puedo calcularles nada, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a enfocar en curvas para las que exista su recta tangente en todos los puntos. Y para que exista su recta tangente en todos los puntos, necesito que tengan derivada en todos los puntos del intervalo en la que estamos definiéndolas. A lo mejor no tienen derivada en todo el espacio vectorial, es decir, en todo R, pero sí me puedo quedar en un intervalo en el que sí tengan derivada en todos los puntos. A los puntos donde una curva su derivada es 0, los vamos a llamar puntos singulares de alfa. Y las curvas en las que nos vamos a interesar son las curvas que no tienen puntos singulares. A estas curvas las vamos a llamar curvas regulares. Una curva parametrizada diferenciable, alfa, que va del intervalo I a R3, la vamos a llamar regular si la derivada de alfa en t para todo t del intervalo es diferente de 0. Es decir, si no tiene puntos singulares. Ahora, vamos a fijarnos en un parámetro específico. Y es un parámetro muy interesante, que es la longitud de arco. Vamos a ver por qué es un parámetro tan interesante. Supongamos que queremos medir la longitud de una curva parametrizada diferenciable. Un ejemplo de esto puede ser la curva que ya vimos en el ejemplo 1. Que recordemos, para los que tenemos mala memoria, era algo así como una espiral. Pues si quisiéramos medir si quisiéramos medir la longitud de esa curva, no podríamos. Porque solo sabemos medir cosas rectas. Entonces, imagínense que yo voy y me paro en la curva y quiero saber cuánto mide con mi regla de la papelería. Pues no voy a poder, porque hay momentos en los que la curva es demasiado curveada. Ya veremos más adelante qué significa el viernes. Y pues obviamente va a haber una discrepancia muy grande entre mi regla recta y la curva. Y ustedes me dirán, bueno, pues imagínese usted que tiene un resorte de acero y lo quiere estirar para medirlo. Pues si yo hiciera eso, para empezar, a pesar de que sea terriblemente difícil, a lo mejor lo rompo. Entonces, necesito encontrar una manera de medir la distancia, la longitud de esa curva.
Pero medir, ya sabemos que la única manera de medir es a través de la distancia. Y la única distancia que conocemos hasta ahora es la distancia euclidiana. Y la distancia euclidiana es plana. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues aquí viene cuando definimos la longitud de arco. Nuestro primer intento va a ser un intento bastante torpe, a propósito. Y vamos a intentar trazar la curva solo usando líneas rectas. Aquí está nuestro primer intento. Entonces, como se dan cuenta, este primer intento es bastante burdo. Es un intento en el que no hay presupuesto. Y la distancia entre este T0 y este T1 la vamos a llamar simplemente T1 menos T0. Y esto sabemos que es delta T. Entonces aquí el delta T lo vamos a mantener constante a lo largo de la curva. Por ejemplo, aquí hay T2. Y aquí delta T1, ¿no? Por ejemplo. Entonces delta T2 va a ser T2 menos T1. Y aquí T3. Entonces aquí va a haber un delta T3. Y acá T4. Entonces aquí hay un delta T4. Entonces aquí dividimos a la curva, es decir, al intervalo, en 4 secciones. Fueron muy pocas. Y nuestra aproximación a la curva pues fue horrible, ¿no? O sea, esa cosa de líneas rectas ni siquiera se parece a nuestra curva. Está toda horrible. Entonces, pero ya nos dimos una idea de que podemos dividir al intervalo en secciones. En pequeñas secciones, que en este caso no fueron tan pequeñas, porque fueron 4. Y podemos intentar trazar la curva solo con líneas rectas. Vamos a hacer un segundo intento en el que esta vez nos dieron un poquito más de presupuesto. Aquí hay más presupuesto y se nota, ¿no? Aquí el delta T es más pequeño. ¿Por qué? Porque necesariamente hay T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7. Entonces hay 7 deltas T. Es decir, dividimos a la curva, al intervalo en el que está la curva, en 7. Aún así no me convence. Este presupuesto del CONACYT para dividir curvas en líneas rectas no me gusta. Le dieron más a lo de la pizza esa de Don Cangrejo. Entonces no me gusta. Le hablamos a Guillermo del Toro y como siempre salva el día y nos da mucho presupuesto y una cajita feliz. Y nos dice: seamos realistas, no te puedo dar delta T's infinitos, pero te puedo dar delta T's muy pequeños. Y eso incrementa nuestro número de delta T's muchísimo. Y la aproximación que tenemos a la curva es mucho mejor. Ahora nuestra curva, trazada solamente con líneas rectas, se ve mucho más parecida a la curva original. ¿Qué querría decir esto? Que yo fui a la curva y primero intenté medir la curva con una reglota como esas que alguna vez sacó la maestra de la primaria, que eran enormes, de 1 metro o algo así, creo que eran de madera. Y la intenté medir solo usando esas reglas y pues obviamente no encontré nada parecido a lo que medía la curva. Luego compré unas reglas de medio metro. Tampoco, se parecía más, pero tampoco. Y después Guillermo del Toro salvó el día y me dio unas reglas de 1 milímetro. Y me tardé 7 años, pero me aproximé muchísimo más a medir la curva usando solo reglas rectas. Todas son reglas rectas, pero la longitud de la recta cambia muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque tuve que hacer más mediciones, pero perdí mucho menos información. Ahora, que exista delta T, ¿qué implica? Pues que estamos dividiendo al intervalo por cachitos. Y esto
Como ustedes saben, que es una palabra que se usa mucho en cuántica, pero también, bueno, a los matemáticos les gusta otra palabra, pero a los físicos se llama discretización. A los matemáticos también les gusta discretizar, pero ellos usan, por ejemplo, en este caso les gusta como partición, ¿no? Pero bueno, que exista delta t implica la discretización del intervalo en el que está definida la curva y por lo tanto los segmentos de la recta. Entre más pequeños sean nuestros segmentos de recta, mejor será nuestra aproximación a la medición de la longitud de la curva. Vamos a dar entonces una generalización en la que le vamos a decir a CONACYT, mira, si hubiéramos tenido todo el dinero del mundo, hubiéramos encontrado cuánto medía la curva. Si hay n segmentos de recta, que empiezan en T0 y terminan en Tn, definidos de manera que el primer segmento de recta comienza en alfa T0 y termina en alfa T1, el segundo comienza en alfa T1 y termina en alfa T2, y así sucesivamente, podemos escribir al segmento de recta iésimo como el vector UI, que simplemente será alfa TI menos alfa TI menos 1. Obviamente esto será un vector. ¿Y cuál va a ser la norma de UI? Bueno, la norma de UI, esa sí la sabemos calcular porque es una recta. Entonces, pues esa simplemente va a ser la norma de estas dos cosas, ¿no? Ahora, la suma de las longitudes, es decir, si sumamos todas las longitudes de los segmentos de recta, es decir, todas las normas, aquí debe ser UI, no VI, nos va a dar un número que vamos a llamar S, que va a estar en función de cuántos segmentos de recta que yo tenga, y va a ser la suma desde I0 hasta N de las normas, es decir, las distancias de cada segmento de recta. Ahora, perdón, aquí debe ser 1 también, no 0. Como delta t i es igual a ti menos ti menos 1, puedo escribir a ti simplemente haciendo un despeje, es decir, sumando al ti menos 1 a los dos lados de la ecuación, y escribo a ti igual a ti menos 1 más delta t. Delta ti. ¿Esto qué me va a dar? ¿En qué me va a ayudar? Bueno, reescribo a S de Tn, que es la suma de las longitudes, como la suma de estas longitudes. Esto ya lo teníamos, pero voy a cambiar esto de acá. ¿Por qué? Porque tengo una expresión para el TI y la voy a sustituir con esto de acá. Recuerden que yo soy el loco de las sustituciones. Entonces lo sustituyo por esto de aquí. ¿Y ahora qué más voy a hacer? Bueno, yo puedo simplemente multiplicar por un 1, y en este caso ese 1 va a ser esto de acá, que claramente es 1, porque recordemos que la norma euclidiana es esto al cuadrado, y obviamente si esto es al cuadrado, pues es delta ti. Así que delta ti sobre delta ti es 1. Y puedo meter yo la delta ti en la norma sin ningún problema. Entonces, ¿a qué se parece esto de aquí adentro? Yo sé que ya les recuerda algo. Nos falta un límite, pero nos recuerda algo. Nos recuerda a la derivada de alfa. Para eso, vamos a pensar que el número de segmentos de recta, es decir, n, se acerca a infinito. Pero si el número de segmentos de recta se acerca a infinito, entonces quiere decir que la longitud de cada segmento se tiene que hacer más pequeña. Por lo tanto, si n
tiende a infinito, delta t i tiende a 0, que es justamente lo que tengo acá. Así que, si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de la suma de las longitudes de los tn's, tengo el límite de n a infinito de esto de acá, que puedo cambiar por el límite de delta ti cuando tiende a 0, y entonces sí, esto se convierte en la derivada de alfa. Este de acá no se ve afectado, ¿no? Todavía. ¿Por qué? Ya veremos. Esto, yo sé que también les recuerda otra cosa. Y es la expresión de la suma de Riemann de nada más y nada menos, ya con el límite de la integral de t0 hasta n o t de lo que está aquí, que es la norma de la derivada de alfa por dt. Y entonces yo defino a la longitud de arco de una curva parametrizada como la integral de la norma de la derivada de alfa. Y así definimos a la longitud de arco, como la integral de t0 a t de la derivada, de la norma de la derivada de alfa. ¿Qué tiene esto de especial? Pues con esto vamos a terminar la clase, con estas últimas cosas. Esto tiene de especial que, como sabemos que alfa es una curva regular, la derivada siempre es distinto de 0 para todo t del intervalo. Entonces, S va a ser una función diferenciable. Y por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que la derivada de S con respecto del parámetro t es la derivada de todo esto. Por el teorema fundamental del cálculo, esto simplemente nos da la norma de la derivada de alfa prima de t. Entonces, la derivada de la longitud de arco con respecto al tiempo, con respecto al parámetro t, es la norma de la derivada de alfa con respecto al parámetro t. Además, como la norma siempre es mayor o igual que 0, entonces, y alfa además es una curva regular, es decir, que la derivada siempre es distinto de 0, pues la norma va a ser siempre positiva. Así que S es una función creciente. La longitud de arco es una función creciente. Por lo tanto, es invertible. Entonces tenemos que la inversa de S compuesta con S en el parámetro nos va a dar el parámetro. A lo mejor esto se les hace tonto, pero ya verán por qué es importante. Vamos a ver un ejemplo. Esto quiere decir, lo anterior, que podemos reparametrizar a cualquier curva regular en términos de su longitud de arco. Vamos a tomar esta curva, que se parece mucho a la que vimos, que es 3 coseno de t, 3 seno de t. La que habíamos visto era 2 seno de t, en este caso es 3 seno de t. En el mismo intervalo, 0,2 pi. En este caso, la traza de alfa t, que 3 coseno de t, 3 seno de t, coma t, recuerden eso, va a ser esta hélice. Yo sé que se parece muchísimo, y ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver cómo se vería esto si no tomáramos en cuenta al parámetro t. Esto nos daría un círculo, no una elipse, sino un círculo. Ahora, vamos a derivar a b. Si derivamos a b, nos queda menos 3 seno de t, 3 coseno de t. Ahora hay que sacarle la norma. La norma de b, de la derivada de b, va a ser la norma de menos 3 seno de t, 3 coseno de t. Y esto es la raíz cuadrada de menos 3 seno de t al cuadrado más 3 coseno de t al cuadrado.
Sabemos que esto es 9 seno cuadrado de t más 9 coseno cuadrado de t. Factorizamos el 9 y sabemos que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es 1. Entonces nos queda raíz cuadrada de 9 que nos da 3. Así que la longitud de arco nos va a quedar la integral de 0 a 2pi, porque ese es el intervalo, de la norma de la derivada, y la norma de la derivada es 3. Entonces, simplemente sacamos el 3, perdón, aquí debe ser t, no w, y eso me queda como 3t evaluado en 0 y en 2pi. Y eso me queda 3 por 2pi, y esto me queda 6pi. Pues ya calculamos la longitud de arco, pero ¿eso de qué me sirve? Si yo quiero reparametrizar la curva, tengo que expresarlo en términos de un parámetro, de un intervalo general. Vamos a volver a hacerlo. Esta vez pues ya será pan comido. Integro a la norma de la derivada de 0 a t. La norma era 3. Y pues saco el 3 y me queda simplemente 3 por w, porque esa es la variable la variable sobre la que estoy integrando, evaluada en 0 y en t. Esto me va a dar 3t. Por lo tanto, S, que es la longitud de arco, va a ser 3t. Y de esta manera t va a ser igual a S sobre 3. Es decir, nuestro parámetro original t se puede escribir como la longitud de arco sobre 3. Así que si yo elijo reparametrizar la curva en términos de la longitud de arco, yo tenía mi curva original v de t, que a la vez es un parámetro de S, S es un parámetro de t. Voy a sustituir la t que habíamos encontrado, que era S sobre 3, en esta expresión, y simplemente tengo que mi vector es 3 coseno de S sobre 3 y 3 seno de S sobre 3. Y entonces ahora mi curva ya está parametrizada en términos de la longitud de arco y no del parámetro t. Esto tiene sus ventajas. En términos general podemos parametrizar a un círculo de radio A y de centro en el origen en términos de su longitud de arco como A coseno de S sobre A y A seno de S sobre A. Ahora, esto ya no lo voy a probar porque ya se acabó la clase y no es difícil de probar, vienen las notas, pueden ver la presentación. El vector velocidad de una curva regular parametrizada por su longitud de arco siempre va a ser unitario. Claramente, simplemente hay que usar la regla de Leibniz para reescribir a la derivada de alfa con respecto al parámetro. Y ya habíamos visto que por teorema fundamental del cálculo, la derivada de la longitud de arco con respecto al parámetro era la norma de la derivada de alfa con respecto al parámetro. Y entonces simplemente hacemos un despeje y nos queda que la derivada de alfa con respecto a la longitud de arco es la derivada de alfa con respecto a t sobre la norma de la derivada de alfa con respecto a t, y esa es la definición de un vector unitario. Entonces la velocidad de alfa con respecto a su longitud de arco siempre será unitaria, siempre será 1. Otro resultado es que el parámetro S es la distancia recorrida a lo largo de la curva. Eso simplemente quiere decir que si quisiéramos reparametrizar la curva con respecto a otra longitud de arco, no sería posible. ¿Por qué? Tomemos la distancia, es decir, la longitud de arco de este parámetro nuevo, es decir, la longitud de arco. Simplemente tendríamos que integrar la norma de la derivada con respecto al, de la curva con respecto a la longitud de arco de 0 a S. Y esto obviamente, como la norma de este vector velocidad es 1, nos daría simplemente S. Y S es la longitud de arco. Entonces, con esto vemos por qué
la longitud de arco es un parámetro tan especial y tan importante. Y con esto termina la clase de hoy.